Aleluya, gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por este privilegio de poder compartir su palabra, porque quería compartirles que unas semanas atrás estaba en la madrugada dormida y sentí como que un sollozo me despertaba, como sentía como de repente como alguien llorando, y estaba tratando de despertarme y no podía, pero logré escuchar una voz que decía: pero tengo contra ustedes que han dejado mi primer amor. Con una voz muy sollozada y casi llorando: tengo contra ustedes, y me repetía: tengo contra ustedes que han dejado mi primer amor. Sentí mucha tristeza, obviamente, porque esas palabras son unas palabras bien fuertes, y me puse a orar. Cuando semanas después me dijo el pastor Ismael que si podía predicar, inmediatamente me llegó ese sueño, o digamos esas palabras llegaron a mi mente. Entonces cuando yo me desperté, empecé a orar y sentí buscar en la palabra la lectura de donde provenía esas palabras. Cuando estuve buscando, las encontré, y pienso que, y siento de parte de Dios que no es casualidad, que yo le decía al Señor que, pues yo, obviamente que las tomé para mi vida primeramente, porque cuando el Señor habla, nos habla a nosotros primeramente. Pero cuando encontré estas palabras, el Señor me inquietó a compartirlas con la iglesia. No es casualidad que tú que estás hoy acá, o el que me esté escuchando por los medios, le llegue esta palabra, porque el Señor hoy quiere y tiene una palabra para ti, como la tiene para mí, como la tuvo para mí. A medida que estaba estudiando esta lectura, el Señor habló a mi vida, y quiero compartir, y quiero que pongas especial atención, porque no fue un tema escogido al azar, sino que viene de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, los que tengan ahí en su teléfono la Biblia, busquemos en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, y en este momento te pido, Padre, que así como has hablado a mi vida, sea, Señor, trayendo una palabra de revelación, de advertencia, como tú la quieras, Señor, poner en cada corazón. Una palabra que llene y que llegue hasta lo profundo de sus corazones, porque tú, Señor, eres quien los examinas. Yo te pido, Padre, que seas revelándote en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Bueno, les quiero contar un poco del contexto, o sea, a quién le escribió, a quién se le reveló esta carta. Esto es una carta. Apocalipsis empieza hablando como unas cartas a 7 iglesias.
Esta es la carta a la iglesia de Éfeso. Éfeso era un lugar ubicado como en Asia Menor, donde hoy queda Turquía. En ese lugar había un templo que era llamado como una de las 7 maravillas de aquella época. El templo de la diosa Diana, llamado como el templo de la fertilidad. En aquel lugar había demasiada idolatría, había diosas de la fertilidad. Entonces lo llamaban diosas de la fertilidad, pero realmente eran prostitutas, sacerdotisas que se daban a la gente que llegaba a aquel lugar, a los hombres de negocios, para que sus negocios fueran fértiles. Entonces, para que ustedes vayan teniendo una idea a quién Dios le estaba hablando esta carta. Este lugar de Éfeso también era un lugar muy conocido porque también tenía un templo que se llamaba el templo de Artemis. Este templo era donde la gente pudiente guardaba con mucha seguridad sus dineros, que es como decir un banco de la República en nuestros países, digámoslo así. Era un lugar bien reconocido en todos los aspectos económicos, social, político, bien sobresaliente este lugar de Éfeso. Pero ya se podrán imaginar quién también habitaba allí, donde había tanta perdición. Era un lugar, un fuerte de Satanás. Pero por lo tanto al Señor le plació a este lugar mandar a algunos ministros de él, de gran renombre, o unos grandes ministros de él, como fueron Pablo. Imagínense, una iglesia ministrada por el apóstol Pablo, tuvo que haber sido una iglesia que creció mucho, que aprendió mucho. También mandó a Priscila y Aquiles, y también se unió a ellos Apolos, Timoteo. Fue realmente una iglesia donde tuvo una doctrina muy sana. De ahí donde el Señor le habla a esa iglesia y le dice cosas tan hermosas también. Empieza la lectura de la carta que dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros son las 7 iglesias, pero el que anda en medio, así como en ese tiempo el Señor estaba andando en medio de las 7 iglesias, hoy en día también el Señor está andando en medio de nosotros. En este momento el Señor está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y el Señor está examinando tu corazón, está examinando mi corazón aquí donde estamos. Él sabe quiénes han venido por placer, quienes han venido para evadir una responsabilidad en su casa, quienes han venido a buscar realmente su presencia. Él sabe quienes han venido por rutina. Todo lo conoce el Señor, porque Él examina los corazones de nosotros. Él ve las manifestaciones de las condiciones de nuestro corazón. Amén. Entonces dice la palabra que Él conoce nuestras obras. Él también conoce cuando personas como Karen en nuestra iglesia, que nosotros conocemos, que está disponible 24 horas para nuestra casa, para trabajar en todos los ministerios, en el ministerio de alabanza, para predicar, para comunicaciones, para todo. Yo cuando leía esto, el Señor me mostraba muchas caras y veía la cara de Rebeca, sé lo que mantiene por la iglesia, yo que la conozco a ella, que trabajamos a la par en la parte de las finanzas, yo le veo un celo a ella especial, gloria a Dios por ella. Veía muchas a Jaime, tan atento, tan bello, así como ustedes están aplaudiendo, así también el Señor desde el cielo aplaude. Y el Señor se satisface con cada una de las cosas que hacemos para la gloria de Él. El Señor es un experto en comunicaciones, digo yo, porque como empezó diciéndole, me fascina como empezó diciendo, les dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Eso es como cuando, digamos, en una pareja de matrimonio le van a hacer un reclamo al esposo o a la esposa
no es lo mismo empezar con cariño a decirle las cosas. Yo sé que tú me has dado, le dice, al decirle al esposo, yo sé que tú me has dado un traje muy lindo, que me cambiaste los muebles, que me llevaste de vacaciones. Todo lo que le puede decir lindo, como se puede ganar un esposo a una esposa, o que el esposo le dice, me hiciste una comida deliciosa, cuidas muy bien a los niños, al niño, etcétera. Entonces, asimismo, el Señor nos habla de empezar una comunicación de una manera agradable, de una manera linda, exaltando lo bueno de las personas para después llegar. No es, yo lo que puedo ver acá es la dulzura del Señor, porque nuestro Señor es dulce. ¿Cuántos saben que nuestro Señor es amoroso y dulce? Y han sentido ese amor. Amén. Bueno, entonces dice, después de decirles todas las cosas lindas, después de hablarle de todas las maravillas que tiene la iglesia, una iglesia especial, esa iglesia, el Señor mismo la destacaba como una iglesia fuerte, una iglesia con bonitos cimientos, que había aprendido realmente lo que les habían enseñado estos ministros. Pero, dice, sin embargo había un fallo, que el Señor lo estaba diciendo con amor para que lo corrigieran, para que lo corrijamos, amén. Entonces decía, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Él no les dijo que han perdido. Esa palabra dejado, yo la miraba, la buscaba y decía, dejar es diferente de perder. Perder es dejar abandonado algo. Perder, por ejemplo, tú tienes, digamos, una argolla y estás en la playa y se te cayó y se te perdió. Por más que la busques en la arena, en el mar, difícilmente la vas a encontrar, ¿ok? Pero cuando tú has dejado algo, por decir algo, vas a la casa de alguien, te lavaste las manos y dejaste tu argolla en un espaciecito, cuando tú dejas algo, tú puedes volver a ir a buscarlo. Por eso se puede corregir. Por eso el Señor nos dice muy cariñosamente, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cariñosa y tristemente. Digo tristemente porque el mejor ejemplo que podemos tener en cuanto al amor es la familia y la pareja. De hecho, el libro Cantar de los Cantares habla de una manera maravillosa y muy linda sobre el amor. Y cuando digo que has dejado el primer amor, me ponía a imaginar las palabras que decía el Señor, así con nosotras, por ejemplo, como mujeres o como pareja que somos tan sensibles, y que uno tenga a su esposo, y como les comentaba, que le dé todo, que le dé el lujo, que le dé todas las comodidades, pero que de repente no le dé ese amor como mujer, como pareja, que le falle, que le haya dado todo, pero que no tenga una relación, digamos, en la parte sexual, que no tenga una relación. ¿Cómo se sentiría una mujer o un hombre en que les esté fallando su pareja en esa área? No es un amor completo, no es un amor total, aunque tiene todo. Como esa iglesia de Éfeso, yo me la imagino que uno la veía y se veía todo perfecto, externamente. ¿Cómo está? Aquí podemos ver a muchas personas y nos podemos examinar nosotros mismos. Nosotros vemos aquí personas entregadas 100%, vemos personas que hacen cosas imposibles. Nosotros mismos empecemos, no es mirar a los otros, sino pensemos cada uno de nosotros cómo está nuestra relación, cómo está ese primer amor, cómo está tu primer amor. Realmente lo estás poniendo primero. Cuando habla de primer, es como primer lugar. Cuando tú te levantas, la primera hora de la mañana es el primer lugar. Tú le estás dando ese primer lugar. ¿Cuántas veces al despertar te levantas y suena un pitico de tu celular? Y bueno, supongamos que fuera un devocional, supongamos que sea una palabra que te mande alguien espiritual, y entonces empiezas a leer y de repente te vas yendo mirando los mensajes y ahí se te fue y te tuviste que levantar. En uno de los mensajes te mandaron a hacer algo, cantidad de cosas, y se te va el tiempo. ¿Y dónde queda ese primer amor? Se te va pasando el día. ¿Te ha pasado?
yo creo que a todos nos ha pasado, porque yo soy la primera que muchas veces me dejo encantar de las cosas de cualquier actividad, y con una buena excusa, no, mi mamá le tenía que dar primero la medicina, pero primero es lo primero. El primer amor es lo primero que nos está pidiendo acá el Señor. Y el Señor nos está enseñando que cuando le damos ese primer amor, si Él nos lo está pidiendo, si Él nos lo está enseñando, es porque las bendiciones que Él tiene para cada uno de ustedes son sobrenaturales para cada uno de nosotros. Entonces nos decía el Señor, pero tengo contra ti. Ese pero es, a pesar de todo, a pesar de todas las cosas lindas, estaba esa falla que tenía. Ya no me aman. Él nos estaba queriendo decir, ya no me aman, ni se aman ustedes como cuando empezamos. ¿Quién recuerda cuando empezó en los caminos del Señor? Amén, qué lindo. Nos enamoramos de esa canción que nos hacía poner con escalofrío. Veíamos a alguien leyendo la palabra, orando, y eso nos fascinaba, nos encantaba, queríamos estar en continua comunión. Recuerden, ahí les doy unos segundos para que cierren sus ojos ahí, recuerden un momento qué era lo que más les fascinaba en aquel momento de ese primer amor, cuando estaban allí con el Señor, cuando se estaban dejando conquistar. Esos momentos lindos, cuando el Espíritu Santo hablaba de tu vida, cuando tus tiempos de oración no importaba la hora, cuando querías despertarte, a la hora que te despertara no decías no pude dormir, sino que entendías que el Espíritu Santo quería entrar en comunión contigo, que el Espíritu Santo de Dios quería intimidar contigo. Amén. Esos tiempos hermosos, y el Señor nos está diciendo acá, en este versículo que dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerda de dónde has caído. El Señor quiere que nos redireccionemos. ¿Qué es redireccionar? Cuando, por decir algo, todos conocemos, ya se volvió tan popular, todos tenemos GPS, y entonces cuando nosotros, eso lo comparaba yo como el GPS, como el Señor cuando nos está llamando la atención en este momento, por decir algo. Nosotros ponemos el GPS y empieza el GPS y nos lleva por un lugar. Nosotros nos desviamos y sin regañarnos nos vuelve vuelve y nos redirecciona. Así mismo está el Señor. Cuando nosotros vamos por ese lugar y de repente nos desviamos, que tu pie no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda, pero nosotros como humanos vamos y de repente nos desviamos, y el Señor con lazos de amor, hoy especialmente a cada uno de nosotros, hoy el Señor nos dice, porque has dejado mi primer amor. Ustedes dirán, y yo decía, pero si hago esto, si hago aquello, lo mismo que me imagino que los de la iglesia de Éfeso decían, pero si tenemos celo por la iglesia, si trabajamos arduamente, si estamos practicando todas las buenas obras que nos enseñaron, pero el Señor lo que nos está pidiendo hoy es que volvamos al primer amor. El Señor quiere, en este momento nos está pidiendo que lo amemos a Él. ¿Recuerdan el primer mandamiento cuando decían que el primer mandamiento, amar al Señor tu Dios como a tu prójimo? Dice, ya no me amas, ni se aman entre ustedes como cuando empezamos. Eso es lo que el Señor quiere. Que si tú sientes amar a los demás como cuando empezamos, ese amor por el hermano no es lo mismo cuando tú le das cuando tú sientes el verdadero sentimiento por tu hermano, es cuando realmente estás sintiendo como lo mismo que sientes por ti. Lo que quieras para otros, hazlo, lo que quieras para ti, hazlo para otros. Es el verdadero mandamiento que nos da el Señor.
que nos lo ha dicho: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El Señor hoy quiere que, a pesar de que nosotros estemos haciendo las cosas externamente bien, Él quiere es una conexión directa, el Padre con su Hijo. Amén. ¿Cuántos padres tienen una conexión con sus hijos porque le dan todo, pero no tienen una comunicación? Él quiere una comunicación, y nosotros, ¿cuántos son aquí padres? Amén. Nosotros como padre amamos esa íntima relación con nuestros hijos. Cuando su hijo se acerca y le comenta lo que está viviendo, lo que está pasando, si tiene alegría, si tiene tristezas, y usted puede llegar a descubrir el corazón de su hijo. Eso es hermoso. Asimismo, el Señor quiere que nosotros lleguemos de esa manera a Él. El Señor no nos pide cantidad de tiempo, Él no nos pide que nosotros, pero es que es tan sencillo, tan fácil, que de repente tú te levantes, que le entregues el día al Señor. Todo va a ser tan diferente cuando tú lo haces, cuando tú, sin los afanes, empiezas, por mucho afán que tengas, saca ese momento, separa ese tiempo para el Señor, y vas a ver la diferencia. Yo sé que muchos lo hemos hecho, pero que se te vuelva un hábito en tu vida, que se te vuelva un hábito, como que no puedes salir sin bañarte, que no puedes acostarte sin cepillarte los dientes. Se nos vuelven cosas tan habituales, pero esa comunicación con Dios tiene que ser el primer lugar. Amén. Dice esta carta esta carta se la dio el Señor a Juan, el apóstol, se la dio el Señor, y un poco antes de la muerte de Juan, y le decía, cuando yo leía esa parte, que un poco antes de la muerte de Juan le dio la carta, el Señor es un Dios de repentes. Cuando, por decir algo en ese momento, Juan pensaba que ya había terminado su tarea con el Señor, ahí el Señor hizo algo sobrenatural. El Señor nos sorprende con cosas que nosotros ni nos logramos imaginar. Entonces, veníamos hablando de que cuando no tenemos amor, una iglesia, cuando no tiene amor en su corazón, cuando se enfría, cuando perdemos el amor, definitivamente lo perdemos todo. Tenemos que volver a conquistar ese amor, porque cuando conquistamos el amor con Dios, lo demás nos va a llegar por añadidura. Nosotros vamos a ver que a nuestro prójimo lo amamos de una manera diferente, que cuando un hermano está pasando con un problema, lo está sintiendo como si fuera tu propio problema. El amor es increíble, como mueve infinidad de vidas, como el amor todo lo puede. Como dice en la palabra, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor es sufrido, el amor es benigno, jactancioso, no se envanece, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Tenemos que conquistar ese verdadero amor, ese amor que nos va a llevar a una comunión íntima con el Padre, ese amor que nos ha enseñado el Maestro, ese amor que nos hace unos verdaderos hijos de Dios, que no sea un amor externo, sino que cuando tú tienes esa relación, por eso dice el Señor, porque has dejado el primer amor. Cuando una persona tiene el primer amor, usted puede fácilmente darse cuenta, porque hasta en los detalles mínimos tú puedes entender cuando una persona está siendo honesta, cuando está siendo sincera, cuando está sintiendo tu propio dolor. Amén. ¿Cuántos quieren conquistar ese primer amor? Amén. Porque es que hay diferentes maneras en que podemos estar ahorita sintiendo o no, porque hay quienes tienen el primer amor y aún lo han conservado. Hay algunos que nunca han conocido ese primer amor. Entonces nuestra tarea es ayudar a que conquisten esas personas, porque hay gente que está pasando por tanto dolor, pero ni siquiera ha podido conocer ese primer amor. No ha podido conocerlo porque nosotros, los que conocemos, los que se nos ha dado esa gracia de conocer la verdad, de conocer el verdadero amor, no hemos llevado ese amor a todos los que no lo conocen. Entonces no solamente, como dice, amarse los unos a los otros, eso es parte del mismo amor. Llevar ese amor que nosotros hemos podido tener, ese amor que nos trae paz, que nos trae regocijo, que nos trae
vida poderlo llevar a otros que aún no lo conocen, que no lo conocen. También tenemos los que han conocido ese amor y lo han abandonado. ¿En cuál situación te encuentras? En la que lo tienes y quieres en esta noche pedirle al Señor que te lo ayude a conservar, o estás en la situación en que lo has dejado o que nunca lo has conocido. Pregúntate ahí, pregúntale al Señor que te ayude a identificar. Dile al Señor que tú quieres conquistar en esta noche ese primer amor que has dejado, ese amor que has abandonado. Me decía alguien, yo le estaba pidiendo al Señor que me hablara en esta noche. Y muchas veces el Señor nos escoge. Cuando tenemos un tiempo, yo le decía, Señor, que las personas que se conecten en esta noche, que las personas que lleguen a tu casa puedan recibir esta palabra para que seamos conquistando de nuevo ese primer amor, para que no lo dejemos a olvidar. Como en este versículo cuando dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído. Esta parte de este versículo me hace pensar en el hijo pródigo. El hijo pródigo estuvo fuera de la casa de su padre, y cuando él salió de la casa de su padre, cuando estaba en la posilga, en esa posilga fue cuando él tuvo el primer paso de la restauración, porque para él lo primero fue recordar de a dónde el Señor lo había traído, cómo él estaba, que venía de un hogar, venía de un hogar de su padre, donde tenía una vida plena. Entonces, para él poder regresar, tuvo que llegar hasta el fondo, para poder saber de dónde dónde vivía él antes, dónde el Señor lo tenía. Entonces, nosotros tenemos que pensar, para poder llegar a darnos cuenta realmente de dónde nos ha sacado el Señor. Tenemos que recordar, como el hijo pródigo recordó, tenemos que recordar de dónde nos ha sacado el Señor para poder volver a Él. Después de poder recordar, poder volver a regresar, tenemos que pasar, así como dice en este versículo el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. El hijo pródigo recordó hasta dónde había caído. Él recordó cómo vivían en la casa de su padre los hijos. Así hoy nosotros también tenemos que recordar, cuando nosotros estamos en esa íntima comunión con nuestro Padre, nuestra vida es totalmente diferente. Nuestra vida cambia. Nosotros tenemos que reconquistar ese amor. Si nosotros pensamos que lo hemos perdido, o si el Señor nos trae a la mente cosas que hemos dejado de hacer de aquella primera vez, dice el Señor, pero pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero. No queremos ninguno que el Señor quite. El candelero es la luz, y la luz es Cristo. ¿Cuántos, con esta advertencia que el Señor nos está dando hoy, quisieran que el Señor quitara su candelero? Yo estoy completamente segura que ninguno queremos, pero no es simplemente decir que no, sino pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el primer paso que voy a dar para que el Señor no quite el candelero, para que esa luz siga encendida en mi vida? Amén. Yo le pido al Señor que hoy sea trayendo a memoria cada uno de nosotros, cada una de las acciones que hemos olvidado. Si tú eras de los que te levantabas en la madrugada a orar y has dejado ese hábito, si tú eras de los que llamabas a tus hermanos a preguntarles, no lo vi en la iglesia o no te he vuelto a ver, ¿cómo está tu situación? Si tú eras de los que estabas pendientes de los que tienen una necesidad y hoy te has vuelto indiferente por las condiciones que estamos viviendo, si solamente estás pensando en ti, ¿qué has dejado de hacer de cuando empezaste, cuando el Señor te trajo sus caminos? Si escuchabas una alabanza y disfrutabas escuchándola, no tienes que tener la misma emoción de la primera vez. Si cuando tú conseguiste tu novio, no es lo mismo cuando ya después te casas, porque ya vas madurando. No es que se va acabando el amor, sino que vamos madurando. No tienes que sentir ese mismo escalofrío cuando escuchabas la primera canción, pero sí tienes que saber que esa canción que estás escuchando, que esa alabanza, que se están
yo recuerdo cuando estábamos empezando que le hablaban a uno que van a dar clases, uno se emocionaba, qué rico aprender cosas nuevas cuando está en el primer amor. Y ahorita, porque ya tenemos mucho tiempo, hablan de unas clases en la iglesia y nos hacemos los indiferentes, porque pensamos que eso es para los principiantes. Pero muchas veces tenemos que empezar como principiantes para volver a tener al Señor en nuestro corazón. Tenemos que aprovechar todas esas oportunidades. Tenemos que aprovechar todos esos regalos que el Señor nos da. Son regalos que vienen del cielo. Son advertencias. Hoy el Señor quiere advertirnos que si nosotros no nos arrepentimos, que si no caemos en cuenta de que hemos abandonado esas primeras obras, de que hemos abandonado el primer amor, esa luz se va a apagar. Y yo no quiero que mi luz se apague ni la de ustedes se apague, porque el Señor hoy ha venido a decirnos de una manera muy sutil, muy dulce, muy amorosa, que Él no quiere que ese candelero se apague. Amén. Dice la palabra, pero tiene esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Nicao quiere decir conquistar, y lao, personas. Esto de las obras de los nicolaitas viene a ser como cuando Dios nos dice a nosotros, ustedes odian las obras de la gente, los que usan mecanismos para conquistar la gente. Es decir, cuando esas obras vienen a ser cuando llegan estructuras de poder, como algunas que han llegado, que quieren ganar como por jerarquías. Las iglesias, muchas iglesias que se han vuelto jerarquías y han vuelto eso como un club social, digámoslo así. Entonces dice que odian, aborrecen las obras de los nicolaitas, como yo también, al igual que yo. No quiere decir que el Señor odia a nadie, no. Él nos está diciendo que Él odia las malas obras. No podemos ser indiferentes a los pecados. No podemos ser indiferentes a lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y si lo estás viendo en tu iglesia, y si el Señor te trae a la mente algo, no te puedes quedar callado. Con mucha sabiduría, con mucha sutileza, tienes que acercártela a esa persona, tienes que hacerle caer en cuenta, porque no es casualidad esa palabra que el Señor nos está trayendo. Empiezo por mi vida, porque el Señor me ha traído muchas cosas a mi mente a través de esta palabra, y es muy importante saber, las obras de las nicolaitas Dios las aborrece. Es como cuando estás viendo algo que no está funcionando correcto en la iglesia y te quedas callado. Tenemos que aborrecer estas obras, mas no a los hermanos, no a la iglesia. No es que el Señor a todos nos ama, y asimismo nosotros tenemos que amar a todos nuestros hermanos, pero aborrecer lo que no viene de Dios. Amén. Que nos quede clara esta parte. Las obras, las iglesias pueden odiar a grupos, pero no odiar a los miembros. Lo único que el Señor quiere es que nos mostrar, haciendo una invitación para que vengan a los pies de Cristo, solamente a los que no están para atraerlos y a los que están para reforzarlos. Amén. Y esa es una misión de todos, no del ángel de la iglesia, que son los pastores, porque esa palabra va dirigida al ángel de la iglesia para que la traiga al pueblo. El Señor hoy le plació que la trajera, primeramente dármela a mí, y me siento complacida, privilegiada de poder traer esta palabra, esta advertencia de parte del Señor, porque es una palabra que a mi vida me ha tocado fuertemente, y yo sé que el Señor tiene propósitos grandes con cada uno de los que estamos escuchándola. Amén. Es decir, la iglesia se ha sentido amenazada. Por la iglesia de Éfeso en aquel momento se sentía amenazada, no por lo que hacía, sino para quien lo hacía. Y eso me pregunto hoy, cuando hacemos algo para la casa de Dios, cuando hacemos algo
lo hacemos para Dios o para que nos vean o para complacer al pastor o para complacer al líder del grupo donde estás. Yo quiero hoy que nos cuestionemos fuertemente si estás en el grupo de líderes de niños, si estás en el de alabanza, de intercesión. Cuando tú vienes a las reuniones, cuando te piden por decir algo en el grupo de intercesión que hagan una oración a determinada hora, ¿lo estás haciendo para quedar bien con tu líder o para quién lo estás haciendo? Eso es lo que el Señor quiere mostrarnos en esta noche, en esta palabra, con decirnos que hemos dejado el primer amor, porque es que tenemos que saber que el Señor lo que nos pide es para quién lo hacemos, porque la iglesia de Éfeso se preocupó tanto por hacer las cosas bien hechas, por hacer lo que le decían los ministros, Pablo, Timoteo, Aquiles y Priscila, todos ellos, se preocupó tanto por hacer las cosas de esa manera que se olvidó para quién lo hacía. Y lo que nosotros tenemos que estar muy conscientes es que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Amén. Y termina la palabra diciendo, ya voy terminando, y dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a conocer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vencer el pecado y las guerras espirituales es lo que nosotros tratamos de hacer, vencer una guerra espiritual. Pero el Señor no está aquí hablando de vencer esas guerras espirituales que estamos viviendo. Él está hablando de vencer esa frialdad en que estamos viviendo, esa frialdad de nosotros hacia Él. Porque tú puedes estar muy bien aparentemente en todas tus cosas, digamos, sociales de la iglesia, digámoslo así, sociales por decir algo. Pero la falta de amor nos puede alejar, la falta de amor nos va enfriando. Cuando usted muchas veces se pone a pensar, hoy me levanté, hoy voy a amar, usted nunca piensa, hoy voy a amar menos a Dios, obviamente, pero poco a poco, detalle a detalle, va haciendo que usted se enfríe y usted ni cuenta se da. Lo que tenemos que hacer es mirar paso a paso, analizarnos nosotros y decirle: Señor, enséñame a saber dónde estoy fallando, enséñame a volver a ese primer amor. Yo quiero apasionarme. El amor a Dios tiene que ser una pasión, así como es una pasión por tu enamorado, por tu esposo, por tu hijo, porque nosotros tenemos una pasión, las mujeres como madres especialmente, los esposos por las esposas o por los hijos. Los papás tienen una pasión por los hijos que uno se sorprende, a veces ve unos papás, apasionados, enamorados, pendientes de todo detalle. Eso es lo que el Señor quiere, que no dejemos enfriar ninguno de esos detalles. Amén. Dice: le daré a comer del árbol de la vida. La promesa para estos vencedores es regresar al Edén de la vida eterna. Es decir, que el Señor viene aquí hablando paso a paso y hasta que nos lleva hasta la vida eterna. Qué lindo es el Señor, esa palabra está bella, amén. El Señor nos promete que si nosotros, lo único que nos pide el Señor es que lo amemos a Él y que amándolo a Él, amemos a nuestro prójimo. Eso es todo lo que nos pide. Eso no suena difícil. Amar al Señor es tenerlo en cuenta en todos nuestros detalles. Amar al Señor es que si tu hijo te dice, yo me quedo sorprendida porque es que cuando uno está en una comunión continua con el Señor, hasta los detalles mínimos fluyen. En estos días me decía mi hijo: mami, quiero ir con unos amigos a París. Y yo: ¿a París? Pero usted tiene muchas ganas de salir a pasear últimamente. Entonces yo le dije: pero ya le preguntaste al Señor. Y me dijo: no. Y yo: no, mi amor, antes de preguntarme a mí, tienes que hablar con el Señor, porque a Él le tenemos que dar el primer lugar en todo. Y entonces yo me quedé, él se fue para su cuarto y me quedé orando y yo le dije: Señor, cualquier decisión, tócalo para que primero
te tenga en cuenta a ti. Y yo te pido, no siento paz con esto, pero que sea tu voluntad. Y cosas tan pequeñas, tan insignificantes. Al otro día me dice Christopher, mami, a París no se puede entrar, sino los turistas no pueden entrar a París en esta época. Y yo, gloria a Dios. Y de verdad que son cosas tan sencillas y tan insignificantes, pero cuando tenemos al Señor de nuestra parte, cuando contamos con Él, Él obra a favor de nosotros. En cosas mínimas, en cosas insignificantes, es una tontería lo que les acabo de contar, pero de tonterías está llena la vida, de detalles, no tonterías, de detalles está llena la vida. Y si detalle por detalle tenemos en cuenta al Señor, vamos a recuperar ese primer amor. Si cuando te levantas en la madrugada diriges una oración, todo el día vas a pasar en esa continua comunión. Yo los invito a que en este momento cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración. Aquí están mis colaboradores del grupo de alabanza. Para que vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fuerza, que nos restaure para nosotros poder volver a conquistar ese primer amor si lo hemos perdido. Que el Señor nos enamore de nuevo. El Señor es experto en enamorarnos. Que nos ayude a recordar, a regresar y a repetir cada una de las escenas que hacíamos antes. Amén. Pueden ser ahí sentados, de pie, como se sientan más cómodos. Solamente quiero que estén en comunión con el Padre. Padre, gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, oh Rey bendito. Señor, en esta hora de la noche, Padre, hoy venimos a glorificar tu nombre y a exaltarte. Señor, hoy venimos a rendirnos ante ti, a pedirte, oh Padre, que seas, Señor, examinando nuestros corazones, que seas, Señor, llegando hasta lo profundo de cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que nos están escuchando, para que tu Santo Espíritu sea el que inquiete, el que incomode, el que redarguya, el que levante, para que cada vida, Padre, pueda entender, Señor, que tú eres, Señor, el verdadero camino, que tú eres amor y vida, porque en tu palabra dice, dichosos los que me escuchan y a mi puerta están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. Hoy queremos, Padre, que se abran esas puertas de los cielos a favor de cada uno de nosotros. Padre, danos ese corazón dispuesto, Padre, ese corazón para poder acercarnos hacia ti, Padre. Gracias por esa carta que un día enviaste a Éfeso, Padre, y que hoy la tomamos para nosotros y que ha hablado a nuestra vida. Ayúdanos a ser prontos, Señor, para oír, y que esas palabras no se queden, Señor, que sean palabras que llenan y sean como un sello en nuestras vidas, Señor, porque nos has recordado a través de esa carta del primer amor, Señor, para que nos cuidemos, para que si alguno de nosotros está propenso a dejarlo, Padre, seas tú levantándonos, para que, Señor, si nuestra vida de oración está fallando, seas tú, Padre, hablando a nuestra vida, dando unas nuevas fuerzas, Señor. Queremos unirte a ti, Papá Dios. Gracias por permitirnos tener un día más para disfrutarte, Señor. Pero sobre todo para darte gracias por ser tan bueno, Padre. Gracias, Señor, por ser tan maravilloso, misericordioso, Padre. Gracias, Padre, por ser maravilloso, por acudir a nuestra cita diaria, oh Padre bueno. Te pedimos, Señor, perdón, porque muchas veces te hemos dejado con la mesa lista, Señor. Perdónanos si te hemos dejado, Padre, en espera. Tú todos los días nos esperas. Si te hemos, Señor, dejado, Señor, esperando, perdónanos, Padre. No hemos llegado a la cita, Señor.